Muy buenas, bienvenido, bienvenida a este vídeo de Roymakers y hoy vamos a resolver esa duda que tiene muchísima gente, que es cuánto tienen que invertir en sus campañas publicitarias en la plataforma de Google Ads para conseguir resultados. Lo vamos a resolver lo más pronto posible para que tú puedas acabar este vídeo entendiendo cuál es exactamente la cantidad que tienes que invertir en la plataforma de Google para llegar a conseguir más clientes para tu negocio. Pero antes, me gustaría presentarme, ¿vale? Yo me llamo Sergio Ordóñez, soy cofundador y responsable de cuentas en la agencia de Roymakers. Llevamos ya más de 4 años trabajando con clientes con muy buenos resultados, con un equipo de 15 personas y creciendo, y que sepas que hemos trabajado muchísimo la herramienta y por eso puedo sentirme con la confianza de darte la respuesta adecuada para que tú vayas con confianza a invertir la cantidad adecuada en publicidad y de esta forma que consigas esos clientes. Vamos a seguir el documento, ¿de acuerdo? Para que lo tengas todo súper claro y muy bien resumido. ¿Cuánto invertir en las campañas de Google Ads para conseguir resultados en tu negocio? Vamos a dividir el documento en una primera fase, en donde entenderemos lo primero, en qué sector trabajas, porque Google funciona por un sistema de pujas y competencia, es decir, no es lo mismo trabajar en el sector de las reformas de oficinas, de las reformas de pisos, en la instalación de placas solares, tener una autoescuela o una academia de idiomas, ser un psicólogo, tener una empresa de humedades, ¿vale? Todo esto influye, porque si hay mucha competencia el coste por clic será más alto y si hay menos competencia el coste por clic será más bajo y por lo tanto necesitarás más o menos presupuesto para conseguir ese tráfico cualificado. Otra variable importante es la zona en la que ofreces los servicios. No es lo mismo trabajar en Valencia que en Santander, que en Bilbao, que ofrecer en toda España, que trabajar en un pueblo muy pequeñito. Eso va a ser una variable que marcará la diferencia si vamos a necesitar más o menos presupuesto. Y evidentemente también la zona influye no por la competencia que haya, sino también por el número de búsquedas que haya. Es decir, no se buscan la misma cantidad de reformas de oficina en la ciudad de Madrid que, por ejemplo, en Lleida. Evidentemente, el volumen será más bajo si la ciudad pues, es más pequeña, ¿no? Pero también tienes la ventaja de que hay menos competencia. Después, vamos a ir a una segunda fase, ¿vale? Esto lo vamos a ver en directo en la herramienta de Google Ads, cómo lo tenemos que hacer. Dame un poquito de paciencia para que podamos verlo en directo, pero primero vamos a tener un croquis sobre todas las partes, ¿de acuerdo? Luego, hay una segunda fase súper interesante que necesitamos entender qué tan de urgente es nuestro servicio, ¿de acuerdo? Entonces, cuanto más urgente sea, tendremos que saber o determinar con la práctica y con la experiencia cuántos clics necesitamos para que una persona desde nuestra página web nos llegue a hacer un contacto. Necesitamos 15 clics, 20 clics, 140 clics, ¿de acuerdo? Esto es interesante, saber cuántos clics necesitamos para que una persona nos contacte, porque no todas las personas que nos pincharán en el anuncio y que visitarán nuestra web nos acabarán contactando. Ojalá, ¿no? Pero esto no sucede. La gente busca información, compara, va, viene, por eso necesitamos entender esta métrica. Y luego también cuántos contactos necesitas para cerrar un cliente, que eso va a depender, ¿vale?, entre otras cosas, de tu página web, de tu habilidad comercial, de los precios que tengas y de la competencia. Todo esto, ¿vale?, van a ser variables que al final pues determinarán si necesitamos más o menos presupuesto para al final conseguir un cliente. Y luego, por último, vamos a hacer un ejemplo, ¿vale?, de una empresa de humedades y cómo lo tendríamos que hacer. Entonces, si os parece bien, vamos a la pantalla de Google Ads y lo vemos en directo. De acuerdo, lo primero que tenemos que hacer es irnos a herramientas, planificación y planificador de palabras clave. Vamos a ir con el ejemplo de una empresa de humedades, ¿de acuerdo? Venga, venimos aquí y vamos a suponer que trabajamos en Madrid, ¿vale? Madrid. Qué bonita ciudad. La capital del reino. De acuerdo, es muy bonita, ¿eh? Vamos a hacer una búsqueda de palabras clave, sencillita. Empresa de humedades en Madrid. Empresa humedades. Reparación de humedades. Y bueno, ahora también Google nos va a recomendar otras palabras. Vamos al buscador de palabras clave. Fijaos que tenemos empresa de humedades en Madrid, empresa humedades, reparación de humedades, esta también es muy buena,
Murprotect, en este caso es una empresa, ¿vale?, de la competencia. Ibercerc Humedades, empresas especializadas en humedades. Vemos que hay demanda y aquí la competencia puede ser baja, media o alta, y en general es media. Es decir, aquí hay empresas que están ya apostando por hacer publicidad, en este caso en la plataforma de Google. Vemos los costes por clic son elevados. Como mínimo necesitamos 10 euros, según la plataforma, para llegar a según qué búsquedas, ¿de acuerdo? Vamos, esto lo podemos ordenar, ¿vale?, para que sea más cómodo a nivel de columnas, ¿vale? Entonces la puja en la parte superior y en la parte inferior las vamos a poner aquí, ¿vale?, para tenerlo todo bien claro. Y luego vemos que hay otras palabras, como por ejemplo Murprotect, que tiene un coste más bajo, y Verdeco, que también tiene un coste más bajo, por lo que se podría hacer una campaña de competencia, aunque no sea muy ético. Luego tenemos también el tema de la palabra arreglar humedades, ¿vale? Entonces, de aquí sacaríamos una media, ¿vale? Pues aproximadamente, pues la media puede estar entre 5 y 6 euros. Entonces, es con las reglas con las que trabajamos. Entonces, si de media yo necesito en mi sector pagar 6 euros por cada clic, esto es algo exagerado, ¿eh? Normalmente vamos a ver otro ejemplo donde los clics se pagan a 50 céntimos, 1 euro, pero para que veáis que depende mucho del sector, porque por ejemplo el sector de la instalación de placas solares, como también está muy competido porque es muy rentable, los costes por clic son más altos. Ahora bien, tú cierras una venta de instalación de placas solares y va de 20.000 euros para arriba y la mitad es margen, entonces por eso es caro. Por ejemplo, el tema de las humedades, pues el ticket medio va de entre 3.000, 5.000 o hasta 8.000 euros. Vale que te dan garantía, pero es que un ticket de estos es también un ticket muy alto. Por eso está competido en la red de Google y por eso el coste por clic es caro y tenemos que estar dispuestos a invertir más debido a que hay competencia en este sector. Pero luego veremos otro ejemplo con menos coste por clic, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a suponer que tenemos que pagar 6 euros por cada clic de media. Hay formas que, si se hacen muy bien las cosas, podemos bajar este coste por clic. Pero esto es un estudio como una estimación de entrada, cuánto tendríamos que pagar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues al final tenemos esta métrica, ¿no? 6 euros por cada clic. Normalmente esto es un servicio de urgencia, entonces no hacen falta 50 clics para tener un cliente. Normalmente con 20 clics ya tenemos suficiente, ¿vale? Entonces, ¿cuántos clics necesitaríamos para tener un contacto? Pues simplemente hacemos la multiplicación, ¿de acuerdo? Entonces vamos directamente y esto nos daría un total de 120 euros, ¿vale? Entonces necesitamos pagar 120 euros para tener 20 clics. Y si tenemos 20 clics, tenemos un contacto, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que la gente se lo piensa, busca, mira la competencia, entonces evidentemente no todas las personas que te contacten, ¿de acuerdo?, van a acabar contratando tus servicios. Entonces, si necesitamos 5 contactos para tener un cliente, pues lo que vamos a decir que un contacto nos vale de media 120 euros y que al final nosotros, si queremos llegar a tener un cliente, necesitamos un mínimo de 5 contactos. Entonces sería 120 por 5 llamadas, ¿vale? Y esto nos daría un total de, a ver, 600 euros. ¿De acuerdo? Entonces, dejádmelo comprobar, no vaya a ser ahora que por listo... Ahí está. Entonces, aquí tenemos que para conseguir un cliente, lo estoy haciendo muy de cabeza, necesitamos una media de 600 euros. Si un cliente, pongamos que nos da de media un ticket de 5.000 euros, ¿de acuerdo? Pues diríamos que para captar un cliente tenemos que pagar 600 euros. Entonces, de media, tendríamos que invertir unos 120 euros, podría ser al día, para que cada día nos llegue un contacto, para que una vez a la semana aproximadamente cerremos un cliente de un ticket de 5.000 euros. Entonces, si cerramos 4 clientes al mes,
supongamos que trabajamos de lunes a viernes, sería un total de facturación de 20.000 euros a través de las campañas publicitarias. ¿De acuerdo? Entonces necesitaríamos pagar 120 euros al día en publicidad para tener un contacto al día, para que esos de media 5 contactos nos den un cliente, que nos costaría este cliente 600 euros, pero este cliente nos daría una facturación de unos 5.000 euros y esta facturación multiplicada por las 4 semanas pues nos daría un total de 20.000. Pero no tenemos que quedarnos solo con esto, porque tenemos que tener en cuenta luego también que este cliente puede recomendarnos luego a otras personas. Entonces, realmente un cliente no nos da una facturación de 5.000. Supongamos que 1 de cada 2 clientes nos recomienda. ¿De acuerdo? Entonces, realmente la facturación de cada cliente, de media, pues sería estos 5.000, por decir un número, por 1,5. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que tendríamos es que cada cliente, si contamos las recomendaciones, nos da de media hasta 7.500 euros, ¿vale? Entonces, esto también subiría. No sé si se entiende por dónde van los tiros, pero esto es lo que nosotros podemos estimar para este sector así de forma rápida, para que tú tengas un cálculo. Evidentemente, si tú tienes mejores precios que la competencia, pues quizás no cierras un cliente de cada 5 contactos, igual cierras un cliente de cada 3. Entonces todos estos números irían más arriba. De la misma forma, si tu habilidad comercial es mala, pues quizás necesitas 10 contactos para cerrar un cliente. Entonces aquí también dependería del equipo comercial, la experiencia que tenga, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Pero la base sería cuánto necesito invertir para tener en total un contacto y que ese contacto sea de calidad. Vamos a hacer otro ejemplo en directo, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a suponer que es para el tema de reformas, ¿vale? Y vamos a hacerlo en otra ciudad. Vamos a hacerlo, por ejemplo, en Sevilla. Pues yo me vendría aquí, pongo Sevilla, incluir, vamos a poner toda la provincia y vamos a hacer la búsqueda de palabras clave sencilla. Empresa de reformas en Sevilla, reforma Sevilla, reforma cocina, reforma baños Sevilla, ¿vale? Que son los más habituales. Vamos a poner también reforma integral Sevilla, ¿vale? Y reforma integral. Vale, pues con esta búsqueda de palabras clave tendremos que, mirad, el coste por clic es muchísimo más barato. De media tenemos que el coste por clic nos puede salir por 60 céntimos. ¿De acuerdo? También es verdad que quizás el retorno es distinto, pero si aquí en este caso vamos a poner ejemplo de reformas en Sevilla, ¿vale? Empresa de reformas. Si yo necesito, en este caso, vamos a poner 50 clics a un precio de 1 euro por cada clic, vale, vamos a ponerlo muy por arriba, 1 euro, ¿vale? Porque aquí, por ejemplo, para estar en la parte superior sí que tienes que gastar un poquito más. Fijaos, Renoveduch, aquí 11 euros para estar arriba. Eso es porque están protegiendo bien la marca, ¿eh? Reforma de cocinas 1,40, es decir, es un sector que, además, fijaos que tiene competencia baja en muchas palabras. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que, bueno, pues es un sector que funciona del boca a boca y no está demasiado digitalizado. Pues si quisiéramos en este caso hacer el mismo estudio, pues fijaos que para 50 clics 1 euro, ¿vale? Entonces necesitaríamos 50 clics, o sea, 50 euros para conseguir un contacto. Un contacto nos saldría a 50 euros, ¿vale? Y entonces supongamos que aquí la gente sí que se lo piensa más, los tiempos son más largos, necesitas 20 contactos para hacer un cliente, ¿vale? Pues entonces, para hacer un cliente, pues entonces te saldría 20 por 50, pues 50 euros por contacto, saldría que para tener un cliente, pues igual me tengo que gastar 1.000 euros. ¿Qué pasa? Igual la facturación de ese cliente para la reforma integral de la casa son 28.000 euros. ¿De acuerdo? Entonces, y luego seguro que esa persona además te recomienda. Entonces serían 28.000 por 1,5, 1,8, ya depende, ¿no? Estos números ya cambiarían. Dame un segundo. 28.000 por 1,5, vamos a hacerlo aquí rápido.
28.000 por 1,5, casi 42.000 euros de media de facturación por cada cliente, ¿no? A ver, son números hechos rápido, pero para que veáis que también existe un boca a boca gracias a la publicidad digital. Vale, pues si tú de media tienes, pues eso, 4 clientes al mes, pues la facturación total mínima, pues serían, sin tener en cuenta las recomendaciones futuras, si haces bien la faena, 28.000 por 4. Y esto que vendrían a ser unos 112.000 euros de facturación al mes. Solo con la empresa de reformas, solamente con la plataforma de Google Ads. Luego también tendrías tu boca a boca, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para que tengáis en cuenta, pues que aquí esta empresa con 50 euritos al día, pues ya podría llegar a facturar estos 112.000 euros cada mes con el tema de las reformas. Luego está la publicidad en Meta, el remarketing. ¿Por qué? Porque al final, pues quizás haciéndolo bien, necesitas solamente 10 contactos para cerrar un cliente. Entonces, el coste por cada cliente, ¿vale? Pues vendría a ser 500 euros, la mitad, pero son estrategias un poquito más avanzadas. Entonces, para que tengáis en cuenta que tenemos que saber cuántos clics necesitamos para que tengamos un contacto y cuántos contactos necesitamos para un cliente. Y si queremos saber cuál es la media de coste por clic del sector según Google, porque esto se puede, digamos, bajar haciendo muy bien las cosas, pues tendríamos que utilizar el planificador de palabras clave. ¿De acuerdo? Y hasta aquí, 16 minutos, se me ha alargado más de lo que creía. El tutorial sobre qué tenemos que tener en cuenta acerca de cuánto vamos a pagar por la publicidad y, sobre todo, bueno, pues para lo que necesitéis, ¿de acuerdo? Si tienes un negocio, que sepas que en The ROI Makers te podemos ayudar. Tú pídenos información, ya te digo, sin ningún compromiso. Si vemos que hay potencial, te diremos sin ningún tipo de coste cómo podríamos llegar a conseguir más clientes para tu sector, ¿de acuerdo? Así que muchas gracias si te has podido quedar hasta el final, y para cualquier duda estamos en la cajita de comentarios y también en la página web. Un abrazo y hasta pronto.